Bienvenida, Maite, ¿cómo estás? Bien, porque hay que compartir, no solamente hay que compartir el barrio, las anécdotas, también hay que compartir el micrófono. Obviamente, y eso habla mucho del podcast también, ¿no? Digo, una historia en marcha, un podcast viajero con un montón de historias, un montón de gente que se cruza en el camino. Contanos un poco de qué se trata este proyecto. Bueno, mira, este proyecto nació en el 2020, en plena pandemia, en donde no podíamos viajar. Entonces, primero surgió contar la historia de mi viejo, porque hay que decir que viajé. Él transformó, ¿te acordás los bondis viejos 1114, Mercedes-Benz 1114? Bueno, ese bondi se transformó en una casa rodante y con eso viajamos por todo el país, por Brasil y demás, conociendo, obviamente, yendo de una forma itinerante, parando en las estaciones de servicio a dormir, en los campings y demás. Entonces primero surgió ahí, contar la historia de él. Y después como que fue tomando su forma, ¿no? Se fue transformando porque de ahí surgieron distintas historias con distintos viajeros y viajeras, desde trekking de montaña, desde lo que se cuenta desde el privilegio de viajar, ¿no? Nos damos cuenta, somos conscientes de lo que es el privilegio de viajar. Después viajes en bicicleta, en kayak, de mochila, bueno, y ahí se fue como armando este podcast en realidad entre distintos viajeros y viajeras que cuentan a través de su historia cómo viajar, los lugares, qué sienten, cómo perciben las culturas de los barrios. Es una forma de viajar alternativo también, porque lo que de alguna manera queremos o quiero fomentar es el viaje en contacto con la naturaleza, y que se puede viajar de otra forma más económica, sí se puede, autogestiva, obvio, por eso todos acá ya estamos acostumbrados a la autogestión, y conocer otros lugares, digamos, desde otra mirada, ¿no? Conocer la gente que vive en esos lugares. Claro, ¿qué lugares recorrieron, por ejemplo, en estos? Porque aparte, vos decís, empieza en 2020, sí. Un año muy complejo para viajar, ¿no? Claro, ahí no se podía viajar. Empieza desde la adversidad el podcast. Empieza claro. 3 casilleros atrás. Exacto, por eso empezamos con la historia de mi viejo. Mi viejo es un fanático mal de los viajes. O sea, él en cuanto puede se raja, y mi mamá también. Entonces fue un poco ahí, ¿viste? Cuando lo ves medio bajón que no puede salir, y bueno, nosotros nadie podía viajar ni podíamos salir en la calle. Así que fue como, bueno, grabemos tu historia, ¿viste? Claro. Empecemos esa charla. Y después, bueno, fue derivando en otros viajeros y otras viajeras que, nada, hay viajes desde Acochamó, un trekking en Chile, hasta te cuentan una historia de un casamiento en la India, que se conocieron con unas personas en el tren y los invitaron a un casamiento indio, que es el de Maggie Funes, que ahora ya se fue a vivir a Barcelona, así que está por allá. Después viajes en kayak a Chile, al Amazonas boliviano. En bicicleta se llegó Nacho Alfaro, que lo deben conocer, que escribió varias cositas. Se fue de Córdoba hasta Latinoamérica, se lo recorrió todo en bicicleta. Digo, son todas historias distintas y diversas, que te van contando cómo viajan, por qué viajan. Después Yane también, que está viviendo en el Chaltén, se fue en chata a Brasil, por ejemplo, también decidiendo vender algunas cosas y viajar con eso, ¿viste? Claro. Y ahí generar ingresos con lo que ella hacía, que generaba ropa y demás. Algo clave recién, me parece, en esto de por qué viajan y cómo viajan la gente. Cada persona tiene un motivo particular y una forma de viajar distinta, ¿no? Digo, ¿hay tantas formas de viajar como persona que decide viajar? Sí, obvio. Por eso es la diversidad de este podcast, es justamente, se tiene que ver con las historias claro. Historias de vida de cómo viajan esa persona. Pero sí tienen algo en común, buscándolo y no buscándolo, que es justamente que todas las que viajamos de esta manera, nos gusta estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo. Tratar de hacer un turismo más sostenible, más amigable, si querés. No es que vamos de turistas y nos compramos todo. No, a mí me gusta ir, viajar y, no sé, te voy a comer al barcito donde va toda la gente que vive ahí. Claro. Eso me gusta. Y eso encontré hablando con un montón de viajeros y viajeras que también les gusta eso, ¿viste? Entonces, de ahí no solamente conoces el lugar, por ejemplo, Colombia, sino, como nos contaba Fede Barreña en una de las temporadas, sino también cómo son los colombianos.
o en Venezuela, por ejemplo. Él estuvo en la época chavista. Entonces te cuenta, bueno, cómo fue vivir en esa época. Y esa transmisión de experiencias, ¿viste? Sí, y más allá también del punto turístico mainstream, por así decirlo, ¿no? Claro, eso no está tanto. Claro. No está tanto. Porque está buena esta conexión con la gente local, ¿no? Vas a Colombia a hablar con el vecino, la vecina colombiano. ¿Cómo viven? Que viven el día a día y que no estás en un complejo hotelero con gente que labura en turismo, ¿no? Sí, o capaz que vas a esos lugares típicos turísticos y a 20 kilómetros tenías un pueblo recontra copado para conocer. Claro. Sí, eso pasa mucho también. Y bueno, y en esta línea de tiempo de transformación en todos estos años, ahora derivó en una columna que estoy haciendo en FM en Tránsito, en el programa Bombeteria, que salimos los jueves a las 20 horas. Y ahí también llevo una vez por mes un viajecito. Ahora justo ahora está subido al Spotify de Una Historia en Marcha Viajes. El último viaje que hicimos a Trevelin, que también ahí conocí a una mujer, por ejemplo, que hacía producción de miel, que se llama Valle Andino, y ella de repente me dijo, sí, acá somos 10 mujeres que estamos haciendo un emprendimiento de turismo sostenible y se llama La Ruta de las Chacras. Tremendo. Está buenísimo. Entonces me empezó al toque, ¿viste? Te salta uno, ¿viste? Que va de vacaciones o va de viajes, pero te salta ahí la periodista de adentro. Entonces le dije, contame más esto, dame data. Y bueno, y por eso lo llevé ahí a la radio, porque claro, son esos lugares, capaz que conoces más Esquel, o no sé, vas a Bariloche, pero esto está ahí nomás. Esquel está a 25 kilómetros y hay una recontra movida, mucho de agroturismo. También conocimos una chacra que se llama Caricias del Bosque, que tiene una plantación y unas flores espectaculares, pero de todos los colores. Y nada, y pasé toda la tarde hablando con Mario y con Ana, tomando mate, y ellos contándome cómo viven ahí, ¿no? Nada, son charlas desde un turismo desde otro lugar, ¿no? ¿Con cuántas personas solés viajar vos? Y bueno, ahora con mi familia que está por ahí, está Agus, está Daniel y Juana. Bien. Esos son el equipo de viajes. Hermoso. ¿Y la grabación de los capítulos del podcast se hacen durante el viaje? ¿Se recopila toda la experiencia y la información y se graba después? ¿Cómo es? Las 7 temporadas que hay disponibles grabé, digamos, no sé, grabaron en un tiempo específico. Esos podcasts son temporadas. Y después para las secciones de viajes sí recopilo información como pasó en este viaje y después lo llevo ahí a la radio. Claro, no, está buenísimo. Aparte del desafío, digo, esto de juntar la info, hay como un laburo de producción, ¿no? Hablando en el mundo de los medios, de esta cuestión de, bueno, juntar la data, producir, o si vas a hacer una nota o te encontrás con alguien, algún emprendimiento local de los destinos que visitas, es, bueno, saber de qué charlar, con quién, digo, todo eso es un laburo prácticamente de producción, ¿no? Y después la edición del podcast y demás. Sí, eso también surge mucho en los viajes. Por ejemplo, me pasó el año pasado que fuimos a Tandil, fuimos a un alojamiento que estaba hecho todo con barro, o sea, toda la movida. En Tandil hay una movida recontra copada con la permacultura, hay una movida muy fuerte con esa construcción. La persona que nos estaba alojando le dice, che, ¿ustedes van a la charla de Jorge Belanco? Jorge Belanco de repente era una eminencia de la bioconstrucción, que estaba presentando, iba a dar una charla y dijimos, sí, vamos, qué sé yo, ¿dónde es? Gratis en el Centro Cultural en pleno Tandil. Eso pasa también cuando viajas y te abrís un poco a conocer y hacer ¿viste? Como medio que pasás desapercibida. Claro. Eso es un poco la propuesta, ¿no? Estar en los lugares y ser como, no sé si una más de ese ambiente, pero sí estar ahí con el barrio, digamos, como estamos acá, pero en los distintos destinos. Sí, ¿vos sos oriunda del oeste? Sí. ¿Qué fue lo más lejos que llegaste con algún viaje? Y bueno, he viajado para Europa, ese creo que fue el más lejos. Bien. Sí. Hice ahí una recorrida larga por varios viajes, obviamente mochila, hostel. Claro. Es esa onda. Después, bueno, he viajado hasta México, Brasil es uno de los destinos que me copa también bastante. Y de acá de Argentina, ya te digo, gracias a mis viejos que hemos viajado ahí en Casa Rodante, en Motorhome,
te digo que prácticamente la recorrimos toda la Argentina. ¿Y a futuro qué viene? ¿Hay algo planeado o no se planean estos tipos de viajes? Y mira, el destino de Trevelin no fue planeado. Mirá. Estábamos en el sur, en Bariloche, y después, bueno, hicimos todo lo que es el Parque Nacional Los Alerces, que está buenísimo, así que también lo recomiendo. Ahí está bueno llevarte la carpita y ir recorriendo. Tenés camping en todo el recorrido, así que está buenísimo, en todos los lagos. Y después vas viendo, también es esto, ¿no? Che, me gusta este pueblo, me gusta este lugar, bueno, me quedo y veo a ver qué onda. Y bueno, y conoces, así un poco conoces nuevos lugares también, no solamente tener todo tan... Sí hay una hoja de ruta. Claro. Sí, el mapita siempre se lleva, llévense el mapa, no confíe todo siempre en el GPS. No, porque hay lugares sin señal, sin internet, sin datos. Ahora hay aplicaciones igual que no se necesitan, los datos que están buenas, por ejemplo MapMe, esa está buena para tenerla. Pero el mapita así, papel, está bueno. Eso hay que tenerlo. ¿Les gustó tanto un lugar alguna vez que flashearon en quedarse? Sí, decir, todos. No volvemos más, pero no. Me quedo más de lo estipulado. No vuelvo más. Claro. ¿Les pasó? ¿Y no vuelvo más a ese lugar o no vuelvo más acá al oeste? Al oeste, a donde estés viviendo. No, yo creo que a mí me pasa con todos los lugares. No sé si le pasa a la gente, pero sí, con la mayoría de los lugares, viste, decís, me re quedo acá, full. Sí. Bueno, y ya que decías, y no vuelvo más, o sea, ¿les pasó también una mala experiencia en algún lugar? Decir, y la verdad no sé si estuvo tan bueno. Son distintas experiencias, pero la verdad que por suerte nunca me pasó nada así que digo, pero sí lugares que decís, picante, ¿no? Claro. Acá os pasemos largo, ¿viste? Claro. Sí, eso pasa, pero bueno, lo bueno también de viajar así, en camping, con la mochila, con la carpa y demás, que no te gusta un lugar y te vas. Claro. O sea, no necesitas reservar, podés cambiar de lugar, podés quedarte más días. De repente pensabas que un lugar daba para 2 noches y llegaste y decís, esto es increíble, me quedo 5. Totalmente. Y ya, esa libertad de poder quedarte el tiempo que quieras en ese lugar que te gustó, que te tocó. El podcast se llama Una historia en marcha. ¿Dónde se encuentra, Maite, para buscarlo? Este podcast está subido a Spotify, también a YouTube. Viajar es vivir 2 veces, una historia en marcha. Y en Instagram lo encuentran como Una historia en marcha viajes. Y también hay una web que se llama unahistoriaenmarcha.wordpress.com, que ahí me empecé a escribir relatos viajeros. Ahí está subido todas las temporadas. Bien. Y todo el contenido, pero además también surgió esos relatos viajeros que también pasan, ¿no? Después de viajar, que por lo menos a mí me dan ganas de escribir y contar qué es lo que viví en ese viaje o en ese lugar. La última. Claro. Hay gente que dice, hay una frase muy famosa, una frase hecha ya a esta altura, que si viajaste y no volviste transformado o transformada de ese viaje, no viajaste. ¿Coincidís? Y es un poco así, sí. La verdad que el viajar te transforma, te permite conocer otras culturas, otros lugares, otras formas de ver las cosas, ¿no? Yo siempre digo, sacate el lente del conurbano, sacate el lente de Buenos Aires y mezclate, tenés que ser una más del ambiente donde estás, porque de esa manera podés conocer no solo el lugar, sino también la gente, ¿no? De donde vive, de ese mismo lugar, de ese mismo destino. Así que sí, te transforma. Cada viaje creo que te transforma. Gracias, Maite. Gracias. Maite, viajar es vivir 2 veces. Una historia en marcha se llama el podcast que lleva adelante con un montón de otras personas y un montón de experiencias que se van cruzando en el camino. Seguimos en vivo aquí en la radio abierta, en la 5ª edición de la Feria del Libro de Aedo. Queda mucho más todavía aquí en Remedios de Escalada y Perito Moreno. Seguimos, dale.